Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario. Esta es la barra televisiva de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, que en colaboración con el Instituto de Investigaciones Filológicas presenta la serie La India, Pensamiento y Tradición. Acompáñanos durante esta, nuestra quinta sesión, que lleva por título La India, mitos y realidades. Para este programa hemos seleccionado algunos de los aspectos más controversiales sobre la India, como lo son el sistema de castas y el matrimonio arreglado. Un acercamiento adecuado a estos temas puede ayudarnos mucho a comprender algunas de las particularidades de la India desde sus tiempos más remotos hasta la actualidad. También, en esta sesión hablaremos sobre yoga y sobre su práctica tanto en la India como en Occidente. Así que todas esas preguntas que usted siempre ha tenido sobre estos temas, no olvide enviárnoslas a nuestro correo de voz, que es 5622-8718, y a nuestros correos electrónicos que aparecerán en su pantalla. Les recuerdo que el objetivo de nuestra sesión es conocer algunas de las realidades de la India dentro de su correcto contexto cultural, con el fin de erradicar muchas de las ideas equívocas que se tienen de esta cultura en nuestra sociedad. Y para hablar sobre estos temas, tenemos un panel realmente muy adecuado. Nos acompaña primeramente el doctor Chandra Bhushan Choubey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El doctor Choubey es director del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es doctor en Literatura Mexicana por la UNAM y es conferencista en Ética y Conciencia Humana. Gracias, Chandra. Gracias a ustedes. También nos acompaña el doctor Yogendra Sharma. Él es profesor de Lengua y Literatura de la India en el Colegio de México. Es doctor en Letras Españolas por la UNAM y es guionista de cine mexicano y Bollywood. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con nuestra sesión, que promete ser muy interesante? Chandra, ¿podrías explicarnos un poco cómo funciona el sistema de castas en la India? Claro que sí. Vamos a ver, me voy a enfocar en dos aspectos, como el concepto detrás de la creación del sistema de casta, así como su práctica hoy en día. El concepto como tal es que la sociedad se debe dividir en cuanto a trabajo, como diríamos, la división del trabajo. Con la fundación de la cultura hindú, que se data de 1850 a.C., con la llegada de los arios y la recopilación de los textos védicos, como es Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, ahí comienza la primera estratificación de la sociedad india, donde el padre es el mejor maestro. Entonces el padre, como es el mejor maestro, ¿por qué no dividimos la sociedad basándose que la tradición de esa enseñanza continúe? Esa parte en la India vemos, entonces continúa con 4 divisiones. Primera casta, todos aquellos que son sacerdotes, intelectuales, ministros, consejeros, se agrupan en el casta de los brahmanes. También se llama sacerdotal. Segunda casta es la casta de khatriyas, los que dedican a la parte del ejército, militares, feudales, príncipes, se agrupan en esta casta. La tercera casta, todas personas que pueden dedicarse en cuanto a trabajo de papeles o en cuanto a comercios, es la casta de vaisyas, los comerciantes. Y la cuarta casta es la casta de sudras. Esta casta está dedicada a todos los trabajos de campo y según la religión también sería casi para servir a los 3 castas de la primera línea. Entonces son 4 castas. En el curso de tiempo sí vemos que de la misma casta de Sudra, que es la cuarta casta, se deriva una subcasta. Por el trato a estas personas, en el curso de tiempo serían tratados como intocables. De hecho, en la India no hay como quinta casta, solo hay 4 castas. Pero de la cuarta también hay subcastas. Es decir, uno, ¿qué tanto es Sudra? Entonces, si tú eres el zapatero y yo soy un curtidor, tal vez el que se más dedica a lo de piel es una persona
muy mal vista y es intocable. Entonces, de ahí se deriva la quinta categoría de los intocables o los Maleksh, y que hoy en día en la India también son llamados como Harijans o Dalit. Esa es la casta que más ha sufrido en el curso de tiempo, y vemos que la casta que más dominio ha tenido en la India son los brahmanes. Entonces, como concepto era ideal, que el padre es el mejor maestro. El problema es que no lo puedes cambiar. Ahí está el problema. Que está bien, si mi padre es un sacerdote, mi padre es un zapatero, que yo continúe la tradición, pero ¿qué tal que yo tenga la oportunidad de cambiar? No hay cambio. La única forma de adquirir es a través de nacimiento, el apellido, y la única forma de cambiar es a través de la muerte. O en algunos casos, que Yogendra después lo abordará, a través de matrimonio también. Pero aún en Gita, la Biblia hindú sería, vemos que la división de casta está basada en los gunas y en los karmas de vidas pasadas, en donde uno, aunque está en la cuarta o tercera categoría, se cree que ese es su destino. Si está en una casta mala, quiere decir que está pagando las karmas malas de la vida pasada. Entonces los gunas, que son atributos, deciden mucho los varnas. Varnas es el sistema de casta, que en sentido sería como color y cualidades. Entonces, como concepto ha estado muy bien, el problema es que ya no hay cambio. Entonces, cuando alguien, es decir, una familia de brahmanes siempre va a ser una familia de brahmanes, no va a subir ni a bajar, siempre se va a mantener. Exactamente. En esta vida no hay cambio. Es decir, aunque no se dedique a ser sacerdote, será brahman para toda la vida. Es como tener una licencia de conducir, no tiene licencia de dedicarse al matrimonio, a educación, a todas las ceremonias. Y uno de casta baja, puede ser Sudra o cual casta baja, digo, como está en la India, no que yo sienta así, quiera dedicarse, practique todas las cualidades de un brahman. No puede ser brahman hasta que vuelva a nacer. Ese es el problema del sistema de casta. ¿Y cómo es la distribución? ¿Hay el mismo número de brahmanes y de vaishyas y de shudras? ¿Cómo es la distribución? La población más baja en la India serían los brahmanes. Entonces es una pirámide. Una pirámide. Pero ellos han estado siempre en la cabeza. Desde, te digo, 4.000 años prácticamente han tenido el dominio. Y serían la población más baja. La población más grande serían de castas bajas. En la India, las dos castas de primera línea, que son los sacerdotes y los guerreros o militares, se llaman forward classes, es decir, las clases adelantadas. Mientras que los vaisyas, que son comerciantes, y los sudras, se llaman backward classes. 75% de la India son backward classes. Es decir, el 50% serían los de backward y la 15% de la más baja. Y entre 20-23% serían los dos de arriba. Entonces, eso es ironía de esta sociedad. Exactamente. Y bueno, tú nos planteabas los orígenes primeros de esta división de castas. Y Yogendra, yo quiero preguntarte, ¿esta división tiene importancia en la India actual? Sí. ¿Todavía? Sigue vigente, aunque en algunas partes de la India ya no es tan relevante, o la gente sí tiene ese anhelo de no sufrir por esa ya división tan fija. Como decía Chandra, sí es una división social ya institucionalizada y que sí, sigue vigente. Pero en los rumbos políticos sí ha habido algunos cambios, ha habido algunos privilegios para esas castas oprimidas, podríamos decir, como la palabra que usó Chandra, Dalit. Y sí hay un movimiento de los oprimidos, de esos Dalits, pero a nivel social todavía sigue siendo casi lo mismo. Estamos hablando de una población de 1.000 millones de personas. Entonces, si decimos que en porcentaje, casi 90% de los que están dentro de esa división de las castas en el hinduismo sigue practicando lo mismo. Por ejemplo, todavía existen lugares donde los intocables o donde los Dalits no pueden entrar. Y esa mezcla entre diferentes castas no existe a nivel muy grande, casi nada. De hecho, yo diría casi nada existe todavía. Entonces, relevancia sigue teniendo. Es una sociedad cambiante, pero hay
grandes partes donde el cambio todavía no ha llegado. Ese podría ser un eje fijo que no se ha movido realmente mucho. Exacto, podríamos decir. Aunque sí está como teniendo muchísimo deseo de algunos cambios, pero los cambios no se ven todavía en gran parte de la India. Solamente en algunas ciudades sí se ve esa convivencia, pero todavía la mezcla y todo eso no. El apellido decide muchísimas cosas. Ahora que mencionas el apellido, tengo una pregunta. ¿La gente de la India se reconoce uno al otro de diferentes castas y por medio de qué se reconoce? Por apellido. Por apellido. El apellido es la casta. Entonces, el momento que alguien sabe qué apellido tiene, puede decir qué casta tiene, por lo general. ¿Y por medio de la vista es posible, hay patrones físicos que determinen un poco si alguien ve a otra persona y dice es un brahman o es un kshatriya o es un sudra? ¿Sí? ¿También es posible? Yo diría que el contexto, aun algunas personas podrían presumir que tienen esa cualidad de, digamos, clasificar a alguien, pero es el contexto. ¿En Desde qué primera lugar, vista no. cómo se viste, si tiene, digamos, ese tilaco y esas cosas o no, pero, digamos, eso muy difícilmente podría generalizarse, muy difícilmente. Y aunque yo creo que en la primera vista, si podamos llegar a saber que si alguien es de casta sacerdotal o de ejército, como dice Yogendra, tiene que ver mucho con el contexto. Pero el contexto, tanto de forma de hablar, de vestimenta, sí te llega a tener una idea. No quiere decir que en la India sistema de casta tenga que ver mucho con quién es superior o inferior. Creo que es un pecado que existe en la India. Sin embargo, sí caracteriza de repente por la vivencia, por los atributos. Entonces, por siempre sería, como dice Yogendra, con contexto. Y obviamente el apellido es la primera señal de saber quién es de qué casta. Y otra pregunta que yo me hago es, ¿esta división entre castas altas y castas bajas se manifiesta también en cuestiones económicas? Es decir, ¿las castas altas tienen más dinero y las castas bajas tienen menos dinero? ¿O realmente no tiene mucho que ver? No, de hecho es al revés, porque supuestamente la casta que estaba más arriba en jerarquía social, que es de los brahmanes, no deben tener dinero. Su modo de vivir, que era enseñanza, en retorno ellos no recibían dinero ni nada. Entonces, ellos deben llevarse una vida austera. Entonces, yo no diría esto, aunque la casta de los guerreros, ¿no? De los kshatriyas, sí, ellos sí, puesto que tenían muchísimo poder, eran los nobles de cortes y todo eso, sí tenían mucho dinero, esos palacios, etcétera, y los comerciantes también. Pero hoy en día en la India, los de la casta, digamos, más oprimida, sí pueden tener muchísimo dinero. Economía no tiene nada que ver con estatus social, para nada. Entonces, eso no es que si es casta alta es por el dinero. En la India, no, para nada. Son otras cosas. Entonces, ¿casta alta se refiere a qué? ¿A qué tipo de ideal? ¿Una casta alta en qué jerarquía? El poder. El poder que no social, necesariamente se traduce poder en económico, dinero. Claro. Los brahmanes, por ejemplo, no estaban en la jerarquía en cuanto a economía, en cuanto a dinero. Pues el poder, ser consejero del rey, es un poder especial. Entonces tienen que ver mucho con el poder social. En una sociedad de la India es muy normal que veamos castas, por ejemplo, tercera o cuarta, que son los comerciantes y sudras, que sean muy, muy ricos. Sin embargo, el poder, tanto de alcalde, en tiempo hace 30 años, en cuanto a ese que ejerce un poder moral, siempre tenían los brahmanes. Entonces, sí, poder económico tiene que ver en cuanto a vivencia, pero cuando trataban de los brahmanes, no buscaban mucho el poder económico, sino el poder de sociedad, el poder de ejercer cualquier voluntad sobre las tres primeras castas. Y los guerreros, obviamente, eran feudales, ellos sí tenían riqueza y todavía tienen riqueza, pero el brahman, en cuanto a riqueza, obviamente su bienestar siempre va a ser mejor que de castas bajas, en promedio. Pero eso no quiere decir que busque un poder económico. Es decir, no siempre tiene que ver. Yo creo que la riqueza en la India tendría mucho que ver con castas de comerciantes, la tercera casta. Sí, aunque, digamos, sí existe esa contradicción también, que en los templos
digamos, había toda la riqueza del pueblo. Ha habido el tiempo en la historia de la India cuando los invasores extranjeros solo iban a saquear los templos y con eso les bastaba. Entonces, sí, tiene mucho que ver con el poder. Los sacerdotes no buscaban esa riqueza, pero si el pueblo les regalaba, ahí quedaban. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con las personas, o existen personas que estén fuera del sistema de castas? Claro, sí, sí. De hecho, en la India el sistema de castas siempre tiene que ver con el nacimiento. Entonces, ¿qué pasa si alguien no nace en el hinduismo? Exactamente. Está fuera. Y está afuera del sistema y no puede entrar, porque si la única forma de adquirir la casta es nacimiento, si aunque yo me cambie de religión, primera pregunta sería, ¿en qué casta? Entonces obviamente muchos van a querer ser sacerdotes o militares, entonces no hay esa posibilidad, pero hay dos formas ahí. Si vemos la religión como determina, pues todos los que están afuera son los intocables. De hecho, si vemos en concepto teórico, los extranjeros también, como no entran en el sistema de castas, están afuera y por eso son malech, es decir, los intocables. Están en la misma categoría que la más baja. Pero en la vida real, hoy en día en la India, los extranjeros son como sacerdotes. Son los más tocables, diría yo. ¿Sí? Tú vas en la India y ves que la gente quiere tocarlos, al grado de que sientes como acoso. Entonces, la India es un país siempre que llamaría de 786. Damos un paso adelante, de 7 a 8, y 2 para atrás, de 8 a 6. Es decir, algunas cosas cambiamos, pero muchas más seguimos. Entonces, cualquier persona que no entre, seguimos muy fuertes con los intocables, pero los extranjeros son muy bien. Yo nunca he visto un problema en cuanto a matrimonio con extranjeros, pero en las castas bajas, cada vez que ha habido matrimonio, y supuestamente lo que se llaman castas altas, y las castas bajas, siempre digo entre comillas, la gente que se ha casado lleva 10, 15 años que no ha vuelto a su casa, porque la sociedad no recibe. Y si te casas con un extranjero o extranjera, con tambores y flautas te reciben ahí. Entonces sí hay una ironía en esa sociedad en cuanto a que el que sí es de la India y está en la cuarta o la subcategoría de la cuarta casta, que son los intocables, aún no tiene este acceso, mientras que el extranjero, que supuestamente estaba también afuera, es muy fácil tener acceso. También tiene ahí que ver con la dominación, ¿no?, de extranjeros, de los británicos, y eso creo que sí tiene un prejuicio. Y este prejuicio todavía seguimos viviendo, y el prejuicio de tratar a los de los intocables o los sudras con un derecho a veces al grado de inhumano. Es decir, hasta tal así que hay pueblos en la India, 78% de la población vive en los pueblos, en la zona rural. Entonces, para ver esa realidad, habría que ir a los pueblos y todavía podemos ver que cómo está la sociedad donde los intocables tienen sus casas en la parte oriental de cada pueblo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el viento sopla del occidente al oriente. Ellos, si están al oriente, garantiza así que no contaminarían a los de castas altas que están en el occidente. O sea, incluso el viento que toca las casas sería un factor de contaminación para las castas altas. Y entonces ese es un factor. Yo la verdad, cuando preguntaba a las personas así mayores que cuál era la razón, y es la explicación. Y no es una coincidencia, en todos los pueblos que vas siempre vas a ver las casas en el oriente. Y la riqueza siempre está concentrada en la parte occidental. Bueno, también eso en todo el mundo, pero a mí lo que me importa es en la India. ¿Qué les parece si los invito a ver una entrevista a Agustín Paniker precisamente sobre este tema del sistema de castas? El sistema de castas hoy en día sigue siendo muy importante en la vida de los indios, en especial en la vida política. Quizás a nivel personal, a nivel familiar, el peso de la casta ha disminuido mucho,
especialmente en la India urbana. La India rural sigue manteniéndose muchas de las tradiciones, de los tabúes, de las normas de casta. En la India urbana, entre las clases medias, eso se ha dulcificado mucho, pero a nivel político la casta sigue siendo muy importante. Se ha convertido en lo que en otros países se llama un lobby. Se forman lobbies políticos, grupos de presión que representan los intereses de castas determinadas y buscan, por supuesto, beneficios concretos. De hecho, hay partidos políticos que, si bien están abiertos a todos los ciudadanos y todo el mundo los puede votar, pero está claro que representan los intereses de castas determinadas. Obviamente, cuanto mayor sea la casta, mayor peso va a tener su partido y mayor incidencia va a poder tener en la política india. De hecho, hay el estado de Uttar Pradesh, por ejemplo, que es el más poblado de la India, con 180 millones de personas, está dominado, dirigido en la actualidad por un partido que es el Bahujan Samaj Party, que todo el mundo sabe que su origen es la casta chamar, que es la casta intocable más grande de toda la India. Evidentemente hay otros colectivos que se apuntan a ese partido de castas similares a los chamars, castas bajas, dalits, intocables, musulmanes, pueden haber brahmanes y pueden haber de todo tipo, ¿no? Pero en principio aglutinan los intereses de esas castas. Los marathas, por ejemplo, que es una gran casta en Maharashtra, otro gran estado de la India, si bien no tienen un partido propio, sí se organizan a nivel de casta, y como son el 40% de la población del Estado, acaban dominando todas las instituciones estatales. Por lo tanto, la casta tiene una relevancia política muy importante, y eso incluso es alentado por el propio Estado, que realiza, con la aprobación de todo el mundo, una serie de discriminación positiva por razón de casta, en la educación sobre todo, y en el funcionariado público. A las castas bajas y a los tribales se les otorga unas cuotas en el funcionariado público y en la universidad para compensar, en cierta manera, el desequilibrio histórico que han recibido. Por lo tanto, incluso hoy en día me atrevería a decir que son los grupos tradicionalmente más subalternizados, los grupos intocables, dalits, quienes más reivindican la casta, porque gracias a la casta hoy en día pueden llegar a lograr una serie de mejoras para su vida. Por lo tanto, la casta es muy relevante hoy en día en la política india. Sí, las castas, el haber nacido en una casta u otra determinará distintos aspectos. Eso sí que puede ser muy peculiar y particular de cada casta. Si uno ha nacido en una de las 600 o 700 castas que forman lo que llamamos la clase de los brahmanes, dependiendo de cuál de esas subcastas haya nacido uno, habrá tendencia a enfatizar una serie de aspectos. Por ejemplo, en lo que sin duda a muchas personas les afecta es en la dieta. Hay castas vegetarianas y castas no vegetarianas, y eso marca ya una diferencia. Y dentro de las vegetarianas las hay que prescinden de las papas y de las zanahorias y de los ajos y de las que no, etcétera. Quizás en ciertos contextos urbanos o seculares la dieta no es tan importante, pero en los eventos tradicionales eso sigue siendo muy importante. Cada casta puede tener sus festividades, sus rituales, sus formas de vestir, hasta sus dialectos. Sin embargo, el aspecto que sin duda más determina el haber nacido en una casta u otra es en la elección de la pareja de matrimonio. De hecho, ese es el pilar del sistema de castas, la tendencia a la endogamia. Por lo tanto, el haber nacido en una casta determinada casi que le está estrechando muchísimo el círculo matrimonial con el cual uno o una vaya a desposar. Bien puede ser hoy en día que uno se case por amor con alguien, con una persona que no le correspondería por virtud del nacimiento en una determinada casta, pero en la India el matrimonio suele ser algo todavía pactado por los progenitores. Y de hecho los novios tienen un pequeño voto de censura, pero opinan muy poco al respecto. Es un pacto entre los padres y eso sí está muy determinado por el nacimiento en una casta u otra.
Gracias por seguir con nosotros. Un tema que tocó Agustín, que me pareció muy interesante, es la influencia que tiene la casta en la elección de pareja. ¿Por qué no nos platicas un poco más sobre eso, Yogendra? Bueno, la casta determina el casamiento. Es decir, no hay una mezcla entre las castas. Inclusive, no hay una dinámica que hay que seguir dentro de una misma casta. Porque una casta también se divide entre varias, podemos llamarlo subcastas, para poner una palabra. Entonces, eso es lo que determina, es el primer factor para una boda tradicional en la India. Entonces, un brahmin siempre se va a casar con una brahmin, igual en Kshatriya, en Vaishyas, en Shudras también. Entonces, yo diría que es un factor determinante. Es lo primero que se ve para ese lazo matrimonial. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay matrimonios intercasta? ¿Existe eso? ¿Cómo es visto dentro de la sociedad? Está aceptado, pero no tan cordialmente. Porque sí, obviamente existen, son seres humanos. Seres humanos, no importa de qué casta sean, tienen ese sentimiento, tienen atracción hacia uno y otro, aprecio hacia una casta u otra. Entonces, existen casos donde dos personas de diferentes castas sí están en este lazo matrimonial, pero a veces, o yo diría, en mayoría de los casos, la familia no acepta. Y tienen que dejar casi todo el núcleo para ya vivir una vida más o menos tranquila. Aunque en los casos donde la familia ya acepta, a veces es el núcleo que dice que no van a la fiesta. Existe una discriminación de parte de la sociedad hacia las personas que se casan en otras castas. Ahora, en cuanto a los hijos y todo eso, casi siempre lleva el apellido del padre. Entonces, el que sufre o la que sufre es la mujer. Si es de una casta que está un poquito más abajo en esa estratificación o de la división de las castas. Los hijos no tienen ningún problema porque casi siempre es el padre que decide, o el apellido del padre es lo que se lleva en el nombre de los niños. Entonces, estos hijos de matrimonios intercastas entrarían dentro de la casta del padre. Dentro de la casta del padre, así es. Eso está muy interesante. Y entonces hay una división entre matrimonio arreglado y matrimonio por amor, podríamos decir. ¿Existe esta división? Bueno, en esas escrituras sagradas, entre comillas, o muy antiguas, siempre dicen que es mejor no mezclar. Varna Sankar, así esa es la palabra. Es mejor no mezclar con otras castas. Entonces, pero tampoco explican qué pasa si... Porque dicen que hay un desorden cósmico o desorden social. Entonces, es la sociedad que dice que sí está un poquito mal visto. Aunque no se puede decir qué pasa legalmente, qué pasa. Solo es la sociedad que decide, pero que no está tan bienvenido a mi casa. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa dentro de unos momentitos, pero antes vamos a nuestra sección semanal, El Dios de la Semana, y en esta ocasión tenemos a una diosa muy particular, la diosa Kali. Kali es muy particular porque tiene una iconografía realmente aterradora. No sé si mis invitados me quieran ayudar un poco a descifrar por qué Kali es de esta manera. Kali es una de las diosas más poderosas de la India y simboliza una imagen de poder, de hecho la parte femenina de Shiva. Shiva es el dios destructor de el dios Brahma, que es el dios creador, dios Vishnu, que es el dios sustentador, y dios Shiva, que destruye. Pero Shiva también se tiene que manifestar en su consorte, que es Kali, en su parte femenina. Cada vez, como dice Krishna, que haya habido mal en la India, deben manifestarse el Dios, los diferentes avatares, para destruir el mal. No hay parte o la imagen femenina más fuerte de Kali para destrucción de ese mal. Pero recuerda, la gente tiene una imagen de Kali también muy equivocada. Cree que Kali, como tiene una cabeza, bueno, solo la cabeza, en su brazo, la confunden con una diosa de maldad. No, Kali tiene también la parte femenina como madre. La esencia de Kali
se dirige solo en una palabra, más bien en una frase, que es lo mismo que en Gita. No tengas miedo y pelea por la justicia. No hay mejor que Kali, que ejecuta esa acción de Shiva, que tienes que pelear. Shiva es la parte pacífica, pero pacífica en el sentido de que no hay que hacer nada, la no acción. Y Kali es la acción. La vida humana siempre está llena de dos partes. No acción, y absolutamente no hacer nada, como Shiva. O acción. Kali es la diosa de acción, sin miedo, buscando la justicia. En esa justicia, donde hay mal, siempre va a manifestar Kali como esa madre protectora. Sí, pero yo quisiera decir más o menos el aspecto mitológico de Kali, que pues es una de las manifestaciones de la parte femenina de Shiva, como dicen Parvati, y después Durga. Kali aquí está exactamente en esa foto, después de haber matado al demonio, que es Mahishasur, pero ese Mahishasur tenía un don especial, que cada gota de su sangre que salía ahí o caía en la tierra, salían 1000 demonios más. Y es por eso que Kali tiene su lengua llena de sangre, ¿no? Entonces ella bebía la sangre que corría. Por eso tiene la lengua de fuera. Exactamente, y por eso tiene esa cabeza en la mano. Y en otra parte también es un recipiente que lleva la sangre de este demonio. Entonces Kali es fiera para defender contra los demonios, no fiera contra el devoto. Para nada. Es Es protectora, es mamá. Es mamá. Es madre Kali. La palabra es, de hecho, es la diosa negra madre. Esa sería la traducción literal más o menos. Muchas gracias. Los invito a que vayamos a una pausa. Quédese con nosotros que tenemos obsequios para usted. ¿Cómo se aplica la pluralidad en la ciencia? Cuando aprendemos podemos memorizar el concepto y repetir la información que nos dan, pero al no analizar se detiene el avance del conocimiento. Otra forma de aprender es realizar cada uno el experimento, observando, analizando y concluyendo con nuestras palabras. Si reunimos la información de lo que varias gentes observan y analizan de un mismo experimento, vamos a encontrar que hay diferencias, y si somos capaces de unir estas diferencias, tendremos un mayor conocimiento. Al poder identificar las diferentes ideas de un mismo concepto y unirlas, la ciencia avanza. Esto nos permite tener un mejor conocimiento del universo que nos rodea. Gracias por seguirnos acompañando. Como habíamos anticipado, tenemos obsequios muy especiales para ustedes. Nuestros invitados quieren presentarnos un libro del cual tenemos 5 copias para los mejores comentarios que nos manden a través de nuestro correo de voz, que es 56228718, o a través de los correos electrónicos que aparecerán en sus pantallas. Por favor, preséntenos este libro, platíquenos de él un poquito. Bueno, comienzo. Como ven, el nombre del libro es La India, los intocables y otros cuentos de Premchand. Premchand es uno de los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX. Aquí abarca muchísimo el contexto sociopolítico de aquel tiempo, pero lo más importante de estos cuentos de Premchand es el sistema de castas, que es muy relativo hoy en este programa. Aquí podemos ver muy bien dibujado todo lo que ocurre cuando un concepto es trastornado a lo largo del tiempo. Como mencionamos más o menos que en el origen de esa división del sistema de castas no había privilegios para un sector. Solamente existía esa división de obligaciones
y deberes para llevar una sociedad bien. Pero a lo largo de tiempo, puesto que el poder corrompe, y dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces eso ha pasado. Que, digamos, las castas que tenían más poder empezaron a manipular a la sociedad y dijeron que algunos son bajos, algunos son, sí, tienen, digamos, están en una escala más alta. Entonces, en estos cuentos podemos ver muy bien dibujado cómo en una sociedad existe todas esas maldades, todas esas manipulaciones que se convierten en una discriminación hacia cierto sector, aunque en el origen no existía eso. Y cómo la religión, cuando es manipulada de cierta manera, inculca en algunas personas inclusive esa psicología o idiosincrasia que son menos, que Dios los hizo así. Y de ahí también surge una mala interpretación de teoría de karma, que alguien porque nació así es porque hizo malos karmas, mientras en los cuentos podemos ver muy bien que los de supuesta casta alta son peores en muchísimos sentidos, matan, violan y aún siguen siendo los de casta alta. Y hay una crítica social muy fuerte. De hecho, yo creo que lo invitamos a leer a gran cantidad de alumnos y ellos analizan que la mejor forma de entender una sociedad siempre va a ser la literatura. Porque a veces hay libros de texto de historia que tienen una censura, pero los autores hablan de realidad a través de sus personajes. Premchand es el autor más importante de la literatura escrita en hindi. Normalmente en Occidente sabemos mucho de la literatura escrita en inglés, pero no tanto en hindi. Este autor, que ha escrito más de 200 cuentos, 20 novelas, refleja no solo el sistema de castas, sino esa religiosidad, esas creencias en el destino, esa parte de gran cantidad de pueblos donde están condenados a vivir una realidad para todos los siglos y nunca quieren un cambio. Es como un autor como tipo Dostoyevsky, Leo Tolstoy, y ha sido comparado con ellos. Juan Rulfo en México sería otro autor que podríamos ver la imagen de esa India en los cuentos. Entonces, invitamos a leer. Nosotros intentamos traducir a lo más fiel que podemos imaginar. Obviamente vamos a hacer algunas correcciones después, traer más cuentos de la India y, ¿por qué no llevar cuentos de México al hindi? Pero sí invitamos por la necesidad de traer literatura escrita en hindi, porque no todo lo que se escribe en inglés solo llama la atención, sino que también hay mucha literatura en hindi, en otros idiomas. Entonces, nuestra primera intención fue traer a Premchand y después tenemos planes para traer otros autores, pero invitamos para ver esa India de 1930 que aún no ha cambiado en nada. Y para que los hispanoparlantes puedan leer pues la literatura de la India directamente traducida al hindi. Exactamente. Bueno, pues tenemos 5 copias de este libro que promete ser una verdadera delicia. Y bueno, regresamos un poco al tema de los matrimonios. A mí me gustaría preguntarte, Chandra, ¿cuál es el protocolo para arreglar un matrimonio en la India? ¿Cómo es que se llevan a cabo los matrimonios tradicionales? Bien, buena pregunta porque eso nos concierne a todos. La gran mayoría en la India aún así se casa en la misma forma que hace 2000 años. Los matrimonios arreglados son los más importantes. Yo diría un 90% de la India todavía se casa en la forma de matrimonio arreglado. Proceso es sencillo, yo diría en 4 pasos. Primero, que la chica, o la novia o el novio, tenga la edad, según sus padres, que ya se puede casar. ¿Cuál es esa edad? Rápidamente. Depende, en provincia puede ser de 18 a 22 años, en las ciudades de 22 a 28, 29 años. ¿Sí? Entonces, una vez que el padre ve, busca al novio de la misma casta. Y una vez que ya llega con el padre del novio y llegan un arreglo, el arreglo implica 2 cosas importantes. Obviamente ya vieron que sean de misma casta. Después, que el padre de novia pueda cumplir o pagar la dote. Dote. Que es muy, muy importante. Y que haya varios puntos de similitud de caracteres en cuanto a cartas astrales. Mezclan las cartas astrales y ven si esos matrimonios van a funcionar o no. Y te puedo decir que casi todo el mundo cree que esas cartas astrales, que pueden ser de 16 a 28 puntos,
donde 16, 18 son malísimos, 28 es un matrimonio ideal, y ahí entra la parte de dote, donde el padre de la novia tiene que pagar una gran cantidad de dinero, o depende del estatus social. Dote puede ser desde una bicicleta hasta un Mercedes-Benz, depende de la economía de la familia, pero es algo que también empezó como sistema de casta, como algo de voluntad del padre de la novia, un regalo al novio. Y el novio, en cambio, llegaba con mucho oro como regalo. Pero el problema ahora es que ya la dote es una obligación. Padres que se han matado trabajando solo para conseguir la dote. Y de repente hay una lista para esa dote, y en la lista, en una noche antes del matrimonio, hay objetos no identificados en esta lista. Es decir, el que el novio puso a la mera hora. Imagínate que un padre que no tiene ya recursos a esa altura, ¿qué tiene que pasar? Es un suceso terrible a veces lo de dote, cuando no es regalo voluntario. Y una vez ya arreglado la parte de dote, carta astral lleva a cabo el matrimonio. Es muy importante entender matrimonio arreglado, porque en Occidente la gente cree que el matrimonio arreglado no hay amor. Entonces yo creo que si no habría amor, 900 millones estarían, ¿cómo se llama?, pues sufriendo hoy en día. No creo así. Es una sociedad que yo viví 23 años en la India, nunca había un divorcio. Sí funciona. También hay problemas de repente, pero sí funciona porque en matrimonio arreglado no solo se casan dos individuos, se casan dos familias, dos sociedades. Tal vez la familia puede tener problemas, individuos siguen bien, o al revés. El matrimonio arreglado, el amor comienza después de matrimonio. Como en mis clases ahí en el TEC, siempre digo a mis alumnos que no es que en la India se casen sin conocer, se casan sin ver, que es otra cosa. Porque en todo el mundo nos casamos sin conocer, ¿no? Pero sí hay esa parte de jamás han visto. Ya la familia moderna hoy en día piden fotos. O un día antes, 2 días antes, ven a la novia, que es otra parte de sufrimiento, donde tu futura suegra, ojalá que tú seas tu suegra, porque es el objetivo, te esté vigilando y viendo a ver si pasas el examen o no, si cómo sirves el té y cómo has preparado el guisado. Entonces, tanto las hermanas del novio como la suegra están viendo 1 o 2 horas cuánto sacas de calificación para poder ser su futura esposa de su hijo. Y a veces también es muy cruel, que tú sabes que si no te aceptan, ¿cómo te va a ver la sociedad? Entonces tienes 3, 4 intentos a ver quién te acepta. Entonces hay partes muy positivas, porque no hay divorcio, porque no piensan, y hay partes muy negativas, como es rechazo. Bueno, solamente quería añadir a esa dote, porque yo entiendo así, pues que todas las sociedades anteriores, digamos, en una edad más o menos remota, toda la propiedad o herencia se quedaba con los varones, entonces dote era un buen pretexto para dar esta parte que le toca a la mujer a la hora de su matrimonio, que es la parte, digamos, es la herencia. E inclusive en la India existen 2 fiestas, así dicen, Día de los Hermanos, donde las hermanas llegan a la casa del hermano y el hermano le regala, puede ser oro, puede ser joya, puede ser ropa, etcétera, o en algunos pueblos también es parte de la cosecha que le corresponde a la mujer. Entonces, igual, ese también es casi como sistema de castas. El origen es muy noble, pero como dice Chandra, que debe ser un regalo y no una obligación. Es como si el novio estuviera haciendo un favor ahorita, digamos, casándose con esa mujer. Claro. Eso está muy, muy, muy mal. Es una costumbre otra vez trastornada. Yo tengo aquí, por ejemplo, una sección de matrimoniales de un periódico de la India y me encuentro aquí con varios anuncios muy, muy interesantes. Voy a tomar uno un poco al azar que dice, por ejemplo, se busca chica de la casta brahmanes que venga de Bengal, que no pertenezca a la clase Bardwaj. Y se busca para un chico que es de un grupo que se llama Mukherjee. Aquí piden que se necesita biodata, se necesita fotografía y se necesita horóscopo.
Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué son estos pequeños grupos? Que nos expliquen rápidamente estos pequeños grupos. Se pide de la casta Brahman, pero también se mencionan dos grupos distintos. Sí, en cada casta hay categorías. Está prohibido casarse en mismos clanes. Porque hay un sacerdote, él tiene categorías. O en un mismo pueblo. Está prohibido casarse en la misma ciudad, en el mismo pueblo, o en la misma jerarquía de los brahmanes. Es una herencia. Pues ahí bien dice que Bhardwaj, pues que no sea Bhardwaj, que sea otra. En cuanto a horóscopo, claro. ¿Por qué piden biodata, que es currículum vitae? Para que tengan fecha de nacimiento, hora de nacimiento, que muchas veces ni existen, pero bueno, es otra historia. Y hacen esa mezcla de cartas astrales para poder llegar al matrimonio. Entonces son tres factores muy importantes. Sistema de casta, pero que no sea de misma clan o familia, y sistema de carta astral para hacer, y después ya dice que de qué compañía es, cómo es tu estatus social, que es muy importante. Sí, es porque no es recomendable, digamos, en el sistema de castas casarse en misma división de subcastas, porque podría ser como incestuoso, porque son descendientes, por ejemplo, en casa de Brahmanes, del mismo erudito. Entonces, para que no sea incestuoso, entonces, básicamente es para evitar esto. Y Yogendra, ¿nos podrías comentar brevemente de qué otros medios de comunicación se valen las personas para poder hacer este tipo de uniones? Por ejemplo, aquí tenemos el periódico, pero ¿qué más hay? Bueno, en la India, dentro de la India, periódico es lo más común, pero ahorita estamos viviendo en un mundo globalizado, todo es tecnología, entonces Internet también, ahorita existe shadi.com, matrimonio.com, donde muchas personas se conocen, entre comillas, por Internet, o piden o solicitan las personas con ciertas características, requisitos. Internet ahora está funcionando como lo que antes eran los mediadores. Entonces, para presentar a las personas. Y sí, funciona eso, porque en la India, pues no es eso que si no tienen una casta, entonces que mencionen en su currículum vitae eso. Es un medio que está funcionando muchísimo, pero no solamente dentro de ese sistema de castas o matrimonio arreglado. Inclusive hay comunidades de un país, ¿no? Como puede ser comunidad mexicana, que esté buscando los novios hindúes o novias hindúes. También eso ya existe en el Internet. Pero aún así yo creo que más de 80% siguen con sus medios de comunicación tradicional, que es a través de mediadores, como dices. Sí, como dijimos al principio, que India de las ciudades es muy distinta que India de los pueblos. Allá todavía no ha llegado todo esto. 80% son pueblos. Exacto. Y todavía la gente sigue con esa parte de mediadores, y que tienen mucha importancia, sin cobrar. Sí, sin cobrar. Bueno, ahora quiero invitarlos a que comencemos con nuestro tercer tema. El tiempo se va rapidísimo y los invito a ver un sondeo sobre yoga. ¿Por qué estudias yoga? Porque, bueno, a partir del yoga he encontrado un espacio en el que me siento mucho mejor en todos los niveles, tanto salud, emocional, espiritual. Es como un espacio en el que puedo estar cómoda aún en estados difíciles y complicados. Bueno, lo practico porque busco conocer un poco más mi cuerpo y la relación que hay con mis emociones, con mis pensamientos, como una práctica que integra todos los ámbitos, ¿no?, que nos constituyen. Estudio yoga porque encuentro en el ejercicio el equilibrio físico, mental y espiritual que se requiere hoy en día para la vida cotidiana. Por conocer mi cuerpo principalmente, porque lo probé y me di cuenta que no lo conocía, eso es. Y que puedo descubrir partes también como emocionales y patrones mentales cuando estoy haciendo las posturas. ¿Percibes a partir de qué periodo o tiempo empezó a haber más interés en la práctica del yoga? Yo pienso que el yoga empezó a adquirir popularidad de unos 10 años para acá, aproximadamente, aunque en México ha de tener unos 40 años que se dio el yoga, pero eran instituciones como que muy aisladas las que se dedicaban a la enseñanza del yoga. ¿Y por qué crees que se dio como un auge de la práctica del yoga? Bueno,
empezaron a viajar sobre todo los maestros a la India, en la época, digamos que de los hippies, y en Estados Unidos, y ya de ahí en adelante, pues, se difundió esta enseñanza en Occidente, y aquí en México, pues, empezaron a venir también maestros y a impartir las enseñanzas que habían adquirido en la India. ¿Tú percibes algún perfil de las personas que toman clase contigo? ¿Qué tipo de personas se acercan a tomar yoga? Tengo todo tipo de personas. Puedes pensar en términos de edad. Tengo personas muy jóvenes, 17, 18 años. El alumno más mayor que tengo tiene 76 años. En términos de profesiones, todo tipo, desde empresarios hasta artistas, gente que tiene sus propios negocios, gente que trabaja para otros, condición física, personas que llegan con un padecimiento, puede ser aparato respiratorio, digestivo, hasta atletas que gozan de muy buena salud. ¿Está vinculada la práctica del yoga con alguna cuestión religiosa? No, en absoluto. El yoga es una tradición que viene de la India, pero no tiene, en términos de cómo enseñamos, que es la tradición de Hatha Yoga estilo Iyengar, no viene ninguna cuestión religiosa. Está abierto a cualquier persona con cualquier credo o no. ¿Por qué percibes que la gente se acerca o qué buscan en el yoga? Porque creo que es una de las disciplinas más completas actuales que trabaja el sistema físico con todos sus sistemas orgánicos y además trabaja de una manera muy minuciosa y muy creativa los estados mentales. La gente logra calma, mucha calma, logra mucha alegría, logra un sentido de estar despierto y logra, por supuesto, además, mucha salud. ¿Qué repercusiones crees que tiene la práctica del yoga en una sociedad como en la que vivimos? Yo creo que es una contribución muy hermosa, una contribución muy humana. Yo creo que es por eso incluso que el yoga ahorita está como en un boom. No es tanto porque haya mucha comercialización del yoga, sino porque realmente es una necesidad. Bueno, y precisamente el tema del yoga es otro de los temas que no se entienden muy bien fuera de la India, porque de pronto se puede llegar a pensar que en la India todo el mundo practica yoga o está haciendo yoga todo el tiempo. Cuéntanos un poco, Yogendra, ¿qué lugar tiene el yoga en la India? ¿Quién lo practica y con qué propósitos? Bueno, si hablamos de yoga, tradicionalmente solo se practica, digamos, en el norte y en el sur de la India, cerca de las montañas, etc. También existen ashrams que se dedican a esto. Ashram, pues, son esos lugares donde se da educación tradicional y donde lo que aquí se considera como educación física, yoga, era una materia que los alumnos tenían que cursar, entre comillas. Pero hoy en día, digamos, sí podemos decir que no es muy común el yoga en la India, obviamente si nos basamos en la estadística, pero tampoco es tan raro caminar en las mañanas y ver a la gente haciendo yoga en los parques, donde no cobran ni nada, simplemente es como aquí jugar fútbol. Se juntan todos, juegan fútbol aquí. Hay algunos ancianos que que no tienen mucho que hacer en la mañana, van allá. Así fueron mis maestros, podemos decir. Yo iba a los parques, ellos decían, ven, vamos a hacer yoga. Y uno aprende, digamos, en los parques. Pero también existen los ashrams donde se da, digamos, como disciplina rigurosa de yoga. Entonces, sí sería difícil decir quiénes son los que hacen yoga. Es decisión de cada quien, es individual. Bueno, pues creo que estamos llegando al final de nuestro programa. Me gustaría pedir un comentario final para cerrar la sesión sobre mitos y realidades sobre la India. Chandra, ¿qué nos puedes decir? Para terminar, diría que la India sí es una sociedad que tiene dos imágenes. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio para entender bien tanto lo que es la India teóricamente hablando y la India en práctica. Y en cuanto a matrimonio arreglado y matrimonio de amor, que es love marriage, solo una frase diría, como dicen en la India, siempre hay alguien para cada uno de nosotros en este mundo. No importa de qué forma lleguemos para casarnos, ya sea de matrimonios arreglados o el matrimonio como en Occidente conocemos las personas desde antes. La única razón que debe existir es el amor. El método también debe ser una acción hacia el amor. ¿Cuál funciona? Yo creo que las dos.
Y nada más quisiera decir, Sí, digamos, ya que estamos por hablando favor. de mitos y realidades, lo que parece mito en la India es realidad. Estarías de acuerdo en Y la eso. realidad a veces también es un mito. Exacto. Bueno, creo que estos comentarios son ideales para cerrar esta sesión. Le damos las gracias por habernos acompañado. Nos pondremos en contacto con usted, los que se ganen los regalos a los mejores comentarios, y lo invitamos a que siga con nosotros en la última sesión de esta serie, que va a tratar sobre la India en México. Muchas gracias.